recurso fundamental para la formación del pedagogo, ¿sí? Tenemos aquí una frase de Ritter, donde dice que al contar una historia, los acontecimientos son importantes, según contribuyan o no a hacer más inteligible la historia contada. Creo que con esta frase tiene mucho de fondo, probablemente es muy corta, pero hay mucho de fondo, ¿sí? En las historias está el lenguaje, y en el lenguaje se refleja la subjetividad del ser humano. Y cuando trabajamos con seres humanos en el campo de la pedagogía, hay una gran heterogeneidad y por lo tanto una gran heterogeneidad de subjetividades. Y el reto, el desafío ético que tenemos nosotros en el campo de la pedagogía es escuchar al otro, escuchar su voz, escuchar su subjetividad, comprenderlo, ¿sí? Porque creo que ahí está el reto, en comprenderlo para poder actuar y poder seguir caminando juntos. Sabemos que la investigación sobre la narrativa se le denomina narratología. En este caso solo lo puse a manera de diferenciarlo, ¿sí? Nosotros estamos más bien en lo que es la investigación narrativa, es decir, ya la narrativa como fenómeno, como un elemento a analizarse. Si bien existen también diversas corrientes por ahí para hacer este análisis de la narrativa, en esta presentación que hoy comparto con ustedes, la intención es dar una mirada más desde la lógica de la pedagogía, más que entrar en el análisis de lo que es la propia narrativa, dado que esto nos daría para muchos seminarios e incluso maestría completa sobre narrativa. Sí, sabemos que esta cuestión de la investigación de la narrativa, bueno, está atravesando de manera complementaria, diríamos, muchos campos. ¿Sí? Está la literatura, la historia, la antropología, el arte, en fin, muchas áreas del conocimiento y sobre todo la educativa. Y en la misma educativa convergen muchos de estos campos. Tenemos, nada más por comentario, porque insisto, también incluso la propia historia de la narrativa es muy amplia. Sin embargo, sí quería tomar los inicios, porque bueno, se da, según los estudiosos de esta historia, inicia en los años 20 con la antropología precisamente, y los sociólogos, quienes utilizan el rescate de la palabra, el rescate de esas voces, ya sea de manera escrita, ya sea de manera oral, desde los años 20. Sin embargo, es posteriormente que se va retomando por otros campos, como la historia misma. Sí, todos sabemos por ahí, a mitad del siglo pasado, sí, con la Escuela de Frankfurt, sí, con toda esta teoría crítica, también empieza a hacer una postura diferente a lo que había sido el positivismo, y entonces empieza a emerger. ¿Sí? Aquí sabemos que la psicología y el psicoanálisis están también tomando la narrativa incluso como una terapia, ¿sí? O sea, dentro del campo terapéutico. Y nosotros, ¿por qué hago este énfasis? Porque nosotros en el campo de la educación, aunque no somos terapeutas propiamente, pero sí nos permite conocer, diagnosticar a nuestros chicos, a nuestros sujetos con quienes nos enfrentamos, con quienes compartimos, sí, conocerlos a partir de esas narraciones, que pueden ser orales, que pueden ser escritas. Y entonces ahí nosotros como pedagogos podemos poder ver con esos lentes analíticos y comprenderlos desde sus diferentes necesidades y problemáticas, y a partir de ahí abordarlos como sujetos, ya no como objetos, que sería la postura positivista, ¿sí? Sino que recuperarlos como sujetos sociales capaces de pensar y de construir, de potenciarse. Sabemos que, bueno, efectivamente estuvo un paradigma positivista todavía existente, ¿verdad? Todavía hay vestigios. Sabemos que fue a fines precisamente del siglo XIX cuando comienzan estas posturas alternativas, como es el enfoque interpretativo, que tiene como uno de sus principales objetivos el comprender, ¿sí? Más que explicar y generalizar, comprender y tomar en cuenta la heterogeneidad y explicar a los sujetos como individuos, no como generalidades como lo venía haciendo el positivismo. Tenemos algunos
digamos, algunas gentes importantes como son Dilthey, precisamente Ricoeur, que encabezaron este movimiento, y bueno, esto da pauta para que también surja esta hermenéutica y los métodos comprensibles, los comprensivistas. ¿Sí? La narrativa en el ámbito pedagógico, ¿sí? Es una herramienta, ¿sí? También hay quienes la consideran toda una metodología, un método, dependiendo del lugar que juegue el objeto de estudio o lo que se va a analizar. ¿Sí? Uno de los puntos claves, decía yo hace un momento, son precisamente la comprensión de los sujetos, pero en su contexto histórico. Es decir, ya por ahí sabemos que la historia no es lineal, la historia tiene altibajos, y el ser también es un ser histórico. ¿Sí? La narrativa, como una metodología, también nos permite la objetivación, es decir, nosotros tenemos ideas, tenemos pensamientos que objetivamos a través del lenguaje. Aquí en la narrativa el lenguaje va a ser, digamos, el elemento clave, el elemento básico para ser analizado. De ahí que los lingüistas, que es otra de las corrientes que se están trabajando, sí hacen todo un análisis estructural de lo que se dice. Tenemos, por ahí Bolívar nos hace una distinción muy interesante, donde nos dice que la narración tiene un triple sentido: el relato oral o escrito como producción humana. Es decir, todos los seres humanos nos expresamos, hablamos, escribimos, ¿sí? O damos a entender nuestros sentimientos, todo lo que tenemos en nuestra mente. Y bueno, hay una producción humana, y ahí puede ser desde algo muy sencillo hasta algo artístico, porque también el ser humano tiene una característica de creatividad artística. También el otro punto sería la narrativa como un método para investigar, es decir, es una herramienta que me permite conocer al otro, ¿sí? A través de lo que me dice, de lo que expresa, puedo conocer al otro. Y como somos seres sociales, bueno, pues creo que un punto clave en este caso como pedagogos, el reto es aprender a conocer a las personas con las que convivimos. También el tercer sentido que tiene es como dispositivo que se utiliza para promover el cambio en la práctica, es decir, se usa la narrativa. La narrativa no es nada más, no tiene una función de ser por sí misma, sino que también tiene un uso, una utilidad. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo en el campo de la pedagogía podemos usarla. También tenemos por ahí un anotado que también nos sirve como una herramienta para el autoconocimiento. Ya hemos leído por ahí algunos autores, a Brunner, por ejemplo, quien habla de la identidad. ¿Sí? La narrativa nos permite tomar distancia de nosotros mismos ante lo que escribimos, es decir, aunque esté haciendo una autobiografía o algún episodio de mi vida, llega un momento en que uno toma distancia entre el que está escrito en el texto, que soy yo misma, pero a una distancia, en un momento histórico distinto, con el sujeto que estoy siendo al analizarme a mí misma. Entonces hay un proceso dialéctico de ahí, de encuentro, ¿sí? Y desencuentro, de objetivación y de subjetivación, donde me permite reconocerme a la distancia y poder también reconocer errores y aciertos, y con ese reconocimiento también poder hacer la corrección de estos mismos. Y esto ahí estaría en lo que es el proceso también de formación, donde podemos nosotros transformar, ¿sí? Y recrear. Entonces esto es una parte muy interesante, porque si en el campo de la pedagogía estamos apostando a la formación, ¿sí? Creo que ahí en la narrativa también encontramos una herramienta muy importante desde nosotros mismos como personas, porque nosotros vamos a actuar en un campo profesional, pero también somos personas y tenemos muchos yoes en la narrativa, es decir, el yo profesionista, el yo madre, el yo estudiante, el yo ciudadana, el yo ser humana, el yo, en fin, todo lo que se nos pueda ocurrir y que también trasladamos al escrito. Entonces ahí hay un encuentro también con nosotros mismos, ¿sí? Es por eso tan importante el autoconocimiento.
Asimismo, también Bolívar se inscribe, dice además, en la recuperación del sentido comunitario frente al individualismo liberal de la modernidad. Este es otro aspecto bien importante que nosotros como pedagogos podemos rescatar. La narrativa no solamente como una herramienta de encuentro conmigo misma, sino una herramienta de encuentro con los otros, para poder construir un sentido común con los otros y una construcción de una comunidad colaborativa, de una comunidad de aprendizaje, donde podamos converger y también dar un sentido a nuestra existencia. Y esto pues lo podemos hacer mucho en las escuelas, en las instituciones donde trabajamos, en la propia comunidad, donde es con los otros, a través de ese lenguaje, a través de esas narrativas, de esas voces, que podemos construir un lenguaje común donde tenga un sentido común para todos y nos lleve a converger en la acción, pero en una acción significativa, que tenga también un premio para como sujetos, ¿sí? Bien, tenemos también por ahí en la narración en la pedagogía, dice Brunner, que también forma parte, es una forma de pensamiento y como una forma de expresión de la visión del mundo, de una cultura. Sabemos que Brunner, una de las categorías que él utiliza es precisamente la cultura, que viene a ser algo así como el caldo de cultivo donde todos los sujetos nos vamos formando y conformando, y a su vez que nos formamos, también transformamos esa cultura. La cultura es la que da forma a la mente, ya que nos brinda las herramientas para construir nuestros mundos, concepciones y poderes. La narrativa contribuye en la construcción de la identidad como parte de las prácticas comunitarias concretas, sin negar la individualidad. Aguas, una es la individualidad y la otra es el individualismo. Todos sabemos el sentido porque por ahí también otro autor nos lo remite en el cuarto párrafo. Sí, dice, la narrativa contribuye en la construcción de la identidad como parte de las prácticas comunitarias. Las que sigue es donde está este individualismo, y esto lo remite Bolívar, donde dice que se inscribe en la recuperación del sentido comunitario frente al individualismo liberal. ¿Sí? Construir la identidad consiste en negociar significados de nuestra experiencia de afiliación a comunidades sociales. ¿Sí? Tenemos también algunos métodos, son algunos por mencionar, ¿sí? Para poder recoger datos dentro de este campo de la narrativa. Pueden ser diversos: anotaciones en diarios, transcripciones de entrevista, observaciones de otras personas, relatos, cartas, escritos autobiográficos, documentos, materiales escritos, que pueden ser normas o reglamentos, en fin, una serie de elementos que pueden ser analizados dependiendo cuáles sean también nuestros intereses. ¿Por qué es importante la narrativa en los procesos formativos? Paceji y de Sousa nos dicen que el primer momento de transformación de una vivencia en experiencia se inicia en el momento en que damos atención a lo que nos pasa, o a la situación en la cual estamos implicados por nuestra simple presencia. Esto implica lo que por ahí otros autores también nos refieren como la reflexión, ¿sí? Cuando Ferri por ahí también nos menciona que no se llega tampoco a la formación solamente como una visita al objeto, sino que se requiere la reflexión. Aquí Paceji y de Sousa también en este sentido hace referencia a cómo hacer de una vivencia experiencia. ¿Cuál es la diferencia? Que la experiencia nos marca, la experiencia nos deja una riqueza, porque podemos vivenciar, vivir algo, pero no es de paso, ¿no? Y cuando lo experimentamos es algo donde aplicamos más los sentidos, pero sobre todo hay una reflexión. ¿Sí? También aquí nos hablan de la transformación del acontecimiento en experiencias, se vincula al sentido, ¿sí? Y al contexto vivido por cada sujeto, ya que un acontecimiento no tiene necesariamente la misma dimensión existencial para los distintos sujetos. Cada experiencia se vive a partir de sus representaciones concretas y simbólicas. Aquí yo en este momento, cuando estoy leyendo esta frase, estoy recordando mi grupo de alumnos de secundaria. ¿Sí? Es decir, nosotros como maestros, incluso aquí mismo en la maestría, estamos todos ahí en un cubículo, pero curiosamente, aunque estamos dando un contenido para todos,
no a todos nos está significando igual. ¿Por qué? Porque alguien tiene un objeto distinto en su investigación, una atracción distinta, en fin, a ese contenido que se está revisando. Esa parte es bien interesante porque nos hace tener como que la conciencia de esa diversidad y de cómo nuestro lenguaje, ¿sí? Como parte de esa narrativa oral o incluso escrita, porque bueno, aquí estamos usando la narrativa oral, la narrativa escrita, ¿sí? Tienen significados distintos para los sujetos, ¿sí? Y bueno, mucho tiene que ver todas esas experiencias también, todo ese bagaje que el sujeto tiene en esa mente. Dice que esto es así, explica también que porque la transformación del acontecimiento en experiencia se vincula al sentido y al contexto vivido por cada sujeto, ya que un acontecimiento, ¿sí?, no tiene necesariamente la misma dimensión existencial. Aquí tenemos una notita de acción pedagógica, ¿sí? Dice atender las diversas esferas que integran al humano. ¿Sí? Es decir, nosotros dentro del campo de la pedagogía se convierte en un desafío ético también cuando vemos al sujeto, al otro, ¿sí? En sus diferentes esferas. Es decir, todo sujeto, todo ser humano está conformado por elementos axiológicos, físicos, biológicos, afectivos, emocionales, entre otros muchos. ¿Sí? Es muy complejo, diríamos. Todos interactúan, todos estos elementos, de manera teórica a lo mejor se separan ahí para poder poner las palabras, sin embargo todos están en una interacción dialéctica, ¿sí? muy rápida, diríamos. Hay una serie de influencias en sus acciones a través de estas esferas, y bueno, vimos que por ahí concebía lo de la ley de la doble formación en este sentido. Jackson, por su parte, decía que incluso cuando la materia en sí misma no sea una historia, la lección contiene normalmente un gran número de segmentos narrativos. ¿A qué se refiere esta parte? Cuando Jackson escribe ese libro, está viendo que en las aulas pues hay lenguaje, hay narrativa, así se esté hablando de matemáticas, así se esté hablando de historia, de cualquiera de las materias que a ustedes se les ocurran, hay una verbalidad. Y entonces eso nos da un sentido. Egan propuso un modelo que nos anima a considerar las lecciones o unidades curriculares como buenas historias. Ahí tenemos un pretexto pedagógico, ¿sí? Para ser contadas más bien que como conjuntos de objetivos para ser conseguidos. Ahí hablamos un poquito de la didáctica, cómo se usa la didáctica en los programas que están actualmente en la reforma, ¿sí? Pareciera que son temáticas o propósitos a alcanzar, estándares nos dicen ahorita, ¿no? Con este nuevo lenguaje, los estándares a alcanzar, ¿sí? Y bueno, podemos ver historias para ser contadas. McAdams, por su parte, hace una adaptación de lo que es una entrevista en segmentos a fin de poder obtener información de los sujetos. Y bueno, ahí hay una cuestión muy interesante. En este caso menciono a McAdams porque en un trabajo que estoy haciendo en la escuela con los chicos de secundaria apliqué un poquito este instrumento, del cual más adelante les voy a compartir un pedacito chiquitito porque es muy amplio, pero bueno, algunas voces, ¿sí? de estas cuestiones que se están recuperando con los chicos de secundaria. Decía yo hace un momento que con los chavos se tienen muchísimas esferas. Ahorita nada más a modo de comentario, poder saber quién es el adolescente es algo complejo. ¿Por qué? Porque, insisto, tiene elementos físicos, biológicos, emocionales, actitudinales, etcétera, ¿sí? Y para ir categorizando, o sea, yo me apoyo un poquito en esta cuestión de McAdams para poder conocerlos e ir identificando cuáles eran las categorías que están presentes, ¿sí? En este caso, solamente comparto algunas aquí con ustedes y pues está la emocional, que es una de las muy necesitadas en la adolescencia. Sí, dice aquí, dice, con mis papás casi no me puedo expresar mucho de lo que pienso por miedo a que me digan algo que no sea de mi agrado. Me desahogo un poco más con una amiga porque siento que me entiende mejor. La verdad, quiero que alguien más me escuche.
¿sí? Aquí estamos viendo algunas voces de estos chicos que en esta investigación se están trabajando y bueno, aquí hace alusión a esa soledad. O sea, los chavos se rodean de sus pares, pero también hay mucha soledad. Estos son algunos fragmentos solamente, la intención no es tanto aquí hacer el análisis teórico, metodológico de los mismos, sino más bien dar unos pequeños flashazos, compartirlos con ustedes a manera de que ustedes vean cómo es útil la narrativa en las prácticas pedagógicas en el aula. ¿Sí? Otra de las voces dice, yo soy muy agresiva y así me he hecho porque siempre me han tratado mal, diciéndome que estoy gorda, al grado que me quería suicidar. Y lo que no saben es que tengo hipertiroidismo, pero mi mamá no me ha podido llevar al doctor porque eso sale caro y no hemos tenido dinero. ¿Sí? Aquí nosotros, cuando decía yo hace un momento, es importante conocer al otro. Cuando estamos en el aula vemos a los chicos, a las chicas, pero pareciera que nos encerramos en el currículum y los temas y se olvida uno del sujeto, cuando es lo más importante. ¿Sí? Y es precisamente la narrativa la que nos permite conocer al otro de una manera todavía más precisa, porque están siendo sus palabras las que nos están dando cuenta de quiénes son, de cómo se sienten. Ni siquiera es nuestra interpretación, son sus voces. Y en ese sentido está la posibilidad y el potencial de la pedagogía. Cómo nosotros desde la pedagogía podemos acompañar a estos chicos, a estas chicas, en sus grandes necesidades y problemas. ¿Sí? En este caso, corresponde a una de las categorías que tenemos como identidad dentro de otra subcategoría que es el aspecto físico. Otra voz dice, estoy preocupada por mis papás, ellos siempre pelean por dinero y ya ha llegado a pensar mi mamá en divorciarse y no es agradable para mí ni para mis hermanos. Otra voz dice, bueno, les explico que lo que está entre paréntesis, la primera letra es el sexo, ¿sí? Es mujer, segundo grado y el año que se tomó el dato. La otra voz, los que son hombres, para que también ustedes vayan identificando, porque también es bien importante. De hecho, cuando empezamos a hacer la transcripción, que es parte de este trabajo, una cuestión que parece pesada es el diferenciar en el discurso los niños, las niñas, los jóvenes, los jóvenes, y pareciera a veces para algunos aburrido. Sin embargo, es súper necesario, porque sí hay que hacer una diferenciación desde la lógica del género, porque incluso cuando se empezaba a escribir sí hay una gran diferencia, incluso en lo cultural pesa hasta en nosotros como parte interpretadora de las voces, ¿sí? La otra voz dice, yo ya no soporto estar en mi casa, siempre es lo mismo, llego a mi casa y mi mamá pelea con mi hermano y a veces pienso que me quiero morir. Yo necesito que me ponga tantito de atención para que yo pueda tener una buena relación con mis padres. Bueno, viene aquí una carta que es otro elemento, como mencioné hace un rato, que se analiza. Y bueno, para que no se cansen de leerla, es una situación que a mí misma me hizo mucho ruido, porque es una niña de excelencia, es una niña de puro 10, de esas niñas que le sobran los puntos cuando hace uno el promedio y le sobran, ¿no? Les queda una de ver puntos. Entonces es una niña de esas niñas que dice, no, pues es que no me necesita, a pesar de mí, conmigo y a pesar de mí avanza. Lo más interesante es que esta niña en un momento de desesperación llega y solicita la ayuda de ser escuchada. O sea, ahí a lo mejor hay una narrativa oral primero, en un primer momento. Y se sentía desesperada porque estaba teniendo cambios de carácter que la hacían sentir mal, dado que decía, es que no sé, dice, me duermo y no sé ni cómo voy a despertar, me da miedo despertar. Y se quería morir. O sea, yo nunca imaginé a qué grado llegaba esta situación, sino que cuando me aborda, le digo, me dice, maestra, ¿está ocupada? Era obvio que estaba ocupada porque tenía yo un grupo, ¿verdad? Pero era como que un auxilio, ¿no? ¿Está ocupada? Y sí, pero ¿qué necesito? ¿Es urgente? Y decía, no es urgente, si quiere mañana, maestra. Y me dice su amiguita, sí, maestra, yo creo que sí es urgente. Cuando la otra voz
la otra voz dice eso, entonces también hay un significado, ¿sí? O sea, aquí cuando empieza uno en estas cosas de la narrativa, también empieza uno a entender o a darle más significación a lo que es esa verbalización, lo que normalmente es así, sí, después te atiendo, así, ajá. Cuando va empezando uno a tomar conciencia dentro de estas lógicas de la narrativa, la verdad es que también uno cambia también. El caso es que la niña, pues a mí me parecía así increíble, pero no quería despertarse, y sí me lo dijo, sí, se quería suicidar. Y dice, no, ¿cómo es posible? Si la niña que lleva 10 es una niña preciosísima, impecable, correctísima, pero ¿qué creen? Cuando una persona es impecable, correcto, perfecto, le cuesta mucho trabajo tener un error. Y el error que ella estaba teniendo era el cambio de actitud, ¿sí? Para con los que le rodeaban, con sus padres, con sus compañeros. Es decir, me decía en ese momento, es que hace ratito me enojé con mis compañeros, explotó, ¿sí? Y pues les dijo, a lo mejor piensen ustedes en una palabra fea, ¿no? Pero vamos, hay otros que dicen peores y no pasa nada, ¿verdad? Bueno, en este sentido a mí me hizo reflexionar mucho y se los quería compartir, porque a veces nosotros, entre comillas, no les hacemos mucho caso a los que van muy bien, porque van muy bien, son perfectos, ¿no? Casi diríamos, casi perfectos. Y lo más curioso es que dije, chispas, también son seres humanos y también necesitan comprensión cuando cometen el error, porque no se lo pueden perdonar. Y era un error mínimo, o sea, era algo insignificante. El haber azotado la puerta una tarde anterior, porque sus papás le hablaron, ella se sentía incómoda. Ahí estamos hablando, incluso esto yo lo comenté inmediatamente con un médico por la tarde. Esos son los cambios hormonales, no todos los niños tienen las mismas reacciones, ¿sí? En sus cambios. Y esta niña, bueno, pues estaba teniendo cambios hormonales, como todos, como muchos, unos más, unos menos, pero el problema es que ya no se lo podía perdonar. ¿Sí? Entonces, cuando habla, un ejercicio donde también se usa la narrativa como parte del autoconocimiento, identificando emociones y cuál es el antídoto para esa emoción que está ahí. ¿Sí? Puede ser la rabia, puede ser la tristeza, puede ser cuál es el antídoto para poder equilibrar un poco el estado de ánimo de la personita. ¿Sí? Ese fue otro ejercicio que se hizo por ahí, nada más se los comento, donde la niña aquí escribe, como también, aquí es terapéutico también. ¿Sí? Esta narración, esta carta también es terapéutica, como terapéutica va a ser la otra que escribe después, que no la anoto aquí, pero sí es importante. ¿Sí? Al contar una historia, los acontecimientos son importantes, según contribuyan o no a hacer más inteligible la historia contada. ¿Sí? Bien, los yo's que aparecen aquí, que son los que ya mencionaba, ¿sí? Y que de los cuales hace la introducción con el Islandini, ¿sí? Que también tenemos que estar conscientes de ello. Bolívar pues nos comparte este reto finalmente a todos, y dice que es un nuevo escenario que ir armando, por lo que se empieza a echar redes, buscar enfoques y metodologías en campos afines que puedan ser útiles, y poco a poco empiezan progresivamente a confluir espacios, miradas, perspectivas, usos metodológicos, líneas de investigación y desarrollo, etcétera, hasta su institucionalización. En ese nivel entendemos a la narrativa, y como comentario pues quiero compartir que de acuerdo a los estudiosos del estado de arte que guarda la narrativa, México y Argentina tienen, digamos, un gran avance al respecto, incluso Brasil también, ¿sí? Y bueno, esto es también un reto, porque tenemos nosotros también que seguir avanzando. Es un poquito de estas experiencias que estamos teniendo en los encuentros con el otro. Y pues, gracias y muchas felicidades a todos.